Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que el 7 de agosto del 2026, el país que va a recibir a Abelardo Espriella, sin duda, es la peor versión de país que hemos tenido en más de 200 años. Y esta afirmación no la hago porque me lo saqué de la manga o porque me lo inventé. A raíz de estos videos que estoy haciendo, varias personas me han pedido que muestre datos, cifras concretas e información que permita ver la dimensión de lo que está pasando. Así que me tomé la tarea de hacer un estudio juicioso y minucioso de muchos datos que tienen entidades gubernamentales, pero también entidades con mucho valor y con mucho peso. Este video realmente no es para los petristas ni para los zurdos, porque me he dado cuenta que la gran mayoría de ellos realmente son alérgicos a las cifras y a los datos. Por más información que haya, por más datos que haya, realmente no van a cambiar de opinión. Pero esto sí es un argumento de fondo de por qué la situación en este momento está tan complicada. Tomé varios aspectos que nos impactan directamente a los colombianos, en la parte económica, en la parte social, en la parte de seguridad. Y en este video van a ver cada uno de los segmentos y los datos que hay sobre la situación actual. Quizás el último o los últimos segmentos son los que personalmente más me preocupan y creo que son los que más le preocupan a la ciudadanía. Así que sin más preámbulo, vamos a ver los datos. Empecemos por un segmento que quizás los ciudadanos de a pie, y me incluyo en ellos, por eso me tocó hacer un análisis un poco más profundo, no entendemos muy bien, y es el tema de las finanzas públicas y el tamaño del Estado. Pero voy a tratar de explicarlo y de mostrarles las cifras de la manera más clara y más coloquial posible. El déficit fiscal, básicamente, ¿qué es el déficit fiscal? Es el gasto del Estado versus los ingresos del Estado. Para el año en que lo recibió Gustavo Petro, 2022, estábamos en un déficit del 5.6%. Para el año 2026, que es cuando Gustavo Petro entrega su mandato, el déficit ha crecido en un 1%. La gente dirá, un 1% no es mucho. Sin embargo, si el 1% se representa en billones de pesos, por supuesto que es mucho más grande la situación. Entonces tenemos un 6.4 de déficit fiscal. Y a esa situación agréguele que el país que recibió Gustavo Petro es un país que estaba absolutamente golpeado por la pandemia, una situación global muy complicada, y aún así el déficit fiscal no era tan grave como el que hoy está recibiendo el nuevo presidente Abelardo Espriella. La deuda pública. Durante esta presidencia tuvimos un aumento igualmente importante del 1%. Recuerden que esto se mide en billones de pesos, lo cual significa bastante. El gasto total del presupuesto general, ¿qué significa eso? Es lo que el Estado tiene planeado desembolsar durante un año. Ese gasto total del presupuesto pasó de 350 billones de pesos, en 4 años pasó a estar en 500 billones de pesos. Eso básicamente son 200 billones de pesos más de lo que se gasta el Estado. ¿En qué se lo gasta? En operar, en pagar las deudas y en realizar algunas inversiones, lo cual es bastante, ¿no? El gasto de funcionamiento, y esto es un dato muy preocupante, el gasto de funcionamiento aumentó en más de 110 billones de pesos. Oigan bien, en más de 110 billones de pesos. Ese sin duda es uno de los mayores, de los más grandes aumentos de funcionamiento. Y eso sale de nuestros bolsillos, ¿no? ¿Eso qué significa? Esa es la plata que el Estado necesita para funcionar. Pero eso sale de los bolsillos de los contribuyentes, y no sale de los bolsillos solamente de los ricos, ¿no?
sale de los impuestos que pagan los pobres, los de bajos recursos, los de recursos medios, los de recursos altos, todos los colombianos, eso es lo que estamos pagando. Vamos ahora con el recaudo tributario. Como el Estado es más grande, como el Estado es más pesado, como el Estado es más costoso, pues básicamente tiene que sacar dinero de más lados. Entonces, el recaudo tributario aumentó en 100 billones de pesos. La gente dirá, qué bien está haciendo su tarea el Estado o el gobierno al recaudar más dinero. Y es parcialmente cierto. El problema es que está haciendo mejor su gestión de recaudo, pero también está clavando más impuestos para recaudar más dinero. Y el recaudo en estos 4 años aumentó en 100 billones de pesos. Eso quiere decir que en el 2022, cuando recibió el gobierno, el recaudo estaba en 228 billones de pesos y hoy el recaudo está en 300 billones de pesos. El pago de intereses de la deuda. Y aquí voy a citar al gran doctor en economía Gustavo Bolívar, que decía que estamos pagando más intereses como país porque el Banco de la República no ha querido bajar las tasas. Lo que no se ha enterado el doctor Gustavo Bolívar es que ese crédito que nosotros tenemos como país, o esos créditos que tenemos como país, no son con el Banco de la República, son con entidades internacionales y externas. Entonces, lo que hoy estamos pagando en intereses es mucho mayor de lo que estábamos pagando en el año 2022. Pasamos de pagar 75 billones de pesos en intereses a 100 billones. Hay muchos petristas que sacan pecho y dicen, es que Gustavo Petro pagó la deuda externa que teníamos y claro, es cierto, la pagó, pero la pagó pidiendo préstamos con intereses más costosos. Es como si usted va a pagar una tarjeta de crédito que se le va a vencer y para pagar la tarjeta de crédito, pues paga la tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito que le está poniendo más intereses. Esa fue la gran movida económica del presidente Gustavo Petro. Los empleados estatales, y esto a mí personalmente me preocupa muchísimo, y les voy a decir al final de esto por qué. Pasamos de 1.3 millones de empleados públicos a 1.4 millones de empleados públicos, de diferentes formas, ¿no? De manera directa, de manera indirecta. Uno diría, si el Estado está funcionando bien, pues qué bueno que sea grande, qué bueno que contraten más personas. Pero lastimosamente, y no lo puedo generalizar, pero si hay una gran cantidad de funcionarios públicos que estamos pagando nosotros que dejan mucho que desear, que son una vergüenza para este país, pero que adicionalmente son buitres que nos chupan las finanzas públicas y que no aportan nada. Y aquí les voy a dar algunos nombres de personas que nosotros, los colombianos, estamos pagando y que me duele realmente tener que pagar salarios de estos personajes. Sobre todo que son estos bodegueros de pacotilla que tiene la izquierda. La tal Lalis, el tal Don Izquierdo, David Rosso, Catalina Suárez, el famosísimo Wally, el famosísimo Beto Coral, el famosísimo Levi Rincón, que tiene además un programa en RTBC, y que ese gamín le ha pegado varias veces a personas que no piensan como él. Ese es el tipo de personas que nosotros estamos pagando y que no le aportan absolutamente nada. Esos salarios, que además no son de 3 pesos, sino que son salarios muy altos, fácilmente podrían ayudar a solucionar problemas de fondo y reales de este país, no a llenarle los bolsillos a esos bodegueros de pacotilla. Pero bueno, eso es solamente una muestra, ¿no? Como por ejemplo la muestra de que estamos pagando la vida monárquica de la primera familia, de la familia presidencial, como por ejemplo el de la primera dama, que se las da de monarca en Europa y eso sale de las finanzas públicas. La gente de izquierda cree que un Estado más grande, más robusto, es mejor. Pero yo les hago la pregunta,
ese pago que estamos haciendo nosotros como colombianos, ¿sí está ayudando a resolver los problemas de este país? Si las tendencias actuales se mantienen, el próximo presidente de Colombia básicamente va a heredar estas cuatro cosas puntuales. Una deuda pública superior al 60% del Producto Interno Bruto. Más de 100 billones anuales en intereses. No en pagar la deuda, en intereses. Un presupuesto nacional superior a 500 billones de pesos. Y un gasto de funcionamiento que es cada vez más grande. Eso es lo que va a tener que heredar el próximo presidente el 7 de agosto. Ahora vamos con el segundo segmento, el de competitividad y libertad económica. Adivinen qué, la inversión extranjera, ese primer ítem que vamos a mirar, pues se cayó. En el año 2022 teníamos una inversión extranjera de más o menos unos 17 billones de pesos en 2022. Hoy la inversión extranjera con cifras que cierran el año 2025 es de 13 billones de pesos. Eso quiere decir que seguimos cayendo. ¿Y por qué seguimos cayendo? Porque la gente no confía en nuestro país. La credibilidad nacional se ha venido al piso. Y ese es un reto muy grande que tiene el próximo presidente. Calificación crediticia internacional. Ya lo hemos visto en varias noticias, pero entidades internacionales de prestigio, que son las que en últimas le hablan al oído a los inversionistas y entidades que pueden traer dinero al país, como por ejemplo el JP Morgan Bank, nos han quitado calificación y hoy esa calificación pesa bastante en la economía nacional. Las exportaciones totales, al igual que todos los indicadores que he mencionado, hasta este momento también vienen en picada. Antes exportábamos 57 mil millones de pesos y ahora estamos en 50 mil millones. Sigue cayendo. Y por último, la carga tributaria empresarial, que es de las más preocupantes, ¿no? Porque los zurdos dicen que hay que cargar más y más y más a las empresas. Lo que no se han dado cuenta es que si las cargan, esas empresas ya no van a poder contratar más personas, ya no van a poder hacer más inversiones, ya no van a poder apoyar socialmente algunas causas. Entonces, en el año 2022, la cantidad de impuestos a las empresas, tanto pequeñas como medianas como grandes, era una cifra relativamente razonable, pero más o menos está ubicada en un 13%. Hoy en día esa carga está sobre el 15.3%, que es una carga bastante robusta. Y al final eso desincentiva a las empresas para seguir confiando en nuestro país. Ahora vamos con el segmento que a la izquierda le encanta, le fascina, ese es su argumento de fondo para todo lo que hacen, y es el Estado social. Quiero decirles una cosa, y quiero que por eso hay que analizar muy bien estas cifras, con pinzas. Primero porque el gobierno del cambio, como su nombre lo dice, prometió hacer un cambio en todo. Pero quiero decirles que, primero, en los ítems donde han habido cambios, no son cambios muy significativos. Uno. Segundo, hay muchos ítems donde las cosas han seguido iguales. Y tercero, que es lo que vamos a ver, hay muchos indicadores que, a pesar de que han mejorado, voy a dejar un manto de dudas sobre el real funcionamiento de esos datos. El primero, y al César lo que es del César, la pobreza monetaria y la pobreza extrema se redujeron en un 3% en los últimos 4 años. Eso suena muy bien y efectivamente es lo que un Estado debe buscar, la disminución de esa pobreza. Ahora, solamente hago una pregunta. La pobreza se redujo porque efectivamente las personas que están en pobreza extrema están teniendo recursos que son sostenibles en el tiempo y que van más allá, por supuesto, de donaciones o de acciones de entrega de mercados y de beneficios sociales, o por el contrario, esta reducción de la pobreza corresponde
a que el gobierno está dando subsidios que no son sostenibles en el tiempo y no les está brindando herramientas como trabajo real y trabajo que les pueda ayudar a salir de ese grado de pobreza a mediano y largo plazo. Ese es un manto de duda que dejo sobre esto y sobre esa reducción del 3% de la pobreza. El desempleo nacional, y en esta, más allá del manto de duda, quiero hacer unas afirmaciones muy concretas. El desempleo nacional, la izquierda, los zurdos, han afirmado que el gobierno del cambio ha hecho una disminución del desempleo. Y efectivamente sí fue así. En 4 años de gobierno, el desempleo disminuyó en el 2%. Eso también suena muy bien. Sin embargo, si ustedes analizan este dato versus el dato que di al principio de este video del crecimiento del Estado y de las contrataciones, me pregunto, ¿esta disminución del desempleo responde realmente a que se está creando más empleo en Colombia? ¿O por el contrario, esta disminución del desempleo responde a que el Estado está siendo más grande y que el Estado está contratando a más personas del perfil de personas que mencioné al principio? No lo sé. Al final de esto, y la historia lo juzgará, y los electores y los ciudadanos también lo juzgaremos en estos años, es el hecho de que el Estado contrate más personas. ¿Está solucionando el tema del desempleo o por el contrario le está metiendo más impuestos y más carga tributaria a todos los contribuyentes colombianos? Y se arregla en una parte parcialmente y se está tratando de empeorar otra situación. En cuanto al empleo informal y cobertura de salud, en el gobierno del cambio los valores se siguen manteniendo prácticamente igual que en los gobiernos anteriores. La crisis de salud es una cosa que el gobierno trató de hacer, el famoso shu, y efectivamente sí fue el shu, porque las tutelas del servicio de salud aumentaron en más del 17%, los reclamos y quejas del sistema aumentaron en más del 30%, las EPS intervenidas, es decir, las EPS que el gobierno dijo, sector privado, usted no las va a manejar, ahora las voy a manejar yo porque yo soy el sabelotodo y yo lo puedo manejar mejor, han sido nefastas. Tanto las tutelas como los reclamos de la nueva EPS han incrementado sustancialmente. Según los datos recopilados por Así Vamos en Salud, con base en cifras de la superintendencia, la situación financiera del sistema se deterioró significativamente. No me lo invento yo, eso está en la superintendencia. El sistema educativo también tiene varios ítems que vale la pena contrastar, y es la cobertura educativa aumentó entre el 1 y el 2%. Sin embargo, cuando uno contrasta este indicador con cifras como la deserción escolar, que también disminuyó, que también aumentó en el 2%, ahí es donde tenemos que decir cómo está funcionando realmente esa cobertura de la educación. El acceso a educación superior se mantuvo en el 55%, el puntaje de las pruebas Saber Pro disminuyó, y eso básicamente también hay que contrastarlo con esa cobertura del sistema de educación. Estamos dando cantidad y estamos dejando de lado calidad. Eso es algo que el próximo gobierno tendrá que mirar y tendrá que arreglar, por supuesto. Pero bueno, al César lo que es del César, y hay una cifra que sí vale la pena rescatar, y es el gobierno de Gustavo Petro hizo un aumento del presupuesto del 60% en educación. Ahora bien, si miramos las cifras anteriores que les di, ese 60% del aumento en la educación sí se está viendo en resultados, porque en últimas eso es lo que importa. Sí se está viendo en incentivar que las personas no se salgan de estudiar, sí se está viendo
en que hay mejores calificaciones, habrá que mirarlo más a fondo. Vamos con el penúltimo segmento, el de institucionalidad y calidad de la democracia. El índice de percepción de corrupción en estos 4 años aumentó en 2 puntos. Adicionalmente, el índice de democracia, que es el índice que es publicado por la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist, que es del año 2006, lleva ese registro, bajó 5 puestos a nuestro país. La confianza en las instituciones, tanto el gobierno como el Congreso, como los partidos políticos, disminuyeron en casi el 5%. La gente cree cada vez menos en las instituciones y en instituciones que deberían ser de absolutamente confianza para todos. Y por último, el índice de percepción de la corrupción, que es lo que más me llama la atención, porque con eso fue que se hizo elegir el gobierno del cambio, las banderas del cambio, de eliminar la corrupción. Pues resulta que en ese índice de percepción de la corrupción, estos 4 años se situaron en el puesto 39 sobre un nivel de 100. Eso nos deja en un nivel muy bajo frente a otros países, y solo demuestra que la corrupción se rebosó en un gobierno que prometía ser diferente. Y ahora sí vamos con el último índice, en el que personalmente creo que los ciudadanos más temor deberíamos tener y el que es más doloroso, sin decir que el resto de segmentos que vimos no sean importantes. La diferencia de este último es que aquí es donde los ciudadanos nos estamos jugando la vida todos los días, y por eso es que es tan triste lo que vamos a ver a continuación, estas cifras. Número 1, los homicidios. El gobierno Petro pasó o recibió el país en una tasa de homicidios de 13.000 homicidios anuales. Hoy, después de 4 años, hemos llegado a la cifra de 14.000 homicidios al año, que aumentó en 1.000 homicidios anuales, lo cual no es un número, por supuesto, nada despreciable. Los secuestros es otro dato muy triste y doloroso, porque puede ser uno de los peores crímenes que hay. En el año 2022 se presentaban 290 casos de secuestro anuales. Hoy el gobierno del cambio entrega una cifra de más de 400 casos anuales de secuestro. Extorsiones. Las extorsiones son absolutamente preocupantes, porque además las autoridades no han podido atender esta situación y se está creciendo. El gobierno de Petro recibió una cifra de 6.000 casos anuales, y hoy ya vamos en 16.000 casos anuales, es decir, un aumento de 10.000 casos de extorsión al año. Atentados terroristas, los atentados tampoco dan tregua y pasaron de 170 a más de 250 casos al año en menos de 4 años. Los cultivos de coca, esa es una situación que ya se desbordó, y la gente dirá, pero los cultivos de coca, ¿qué importan? Pero realmente sí importan, porque los cultivos de coca son el combustible, como lo hemos dicho, de los grupos narcotraficantes, de los grupos terroristas, porque ya no se pueden llamar grupos guerrilleros, ellos son netamente narcotraficantes. Pasamos de una cifra de 230.000 hectáreas de coca a una cifra de 300.000 hectáreas de coca. La producción de cocaína está por las nubes. En el año 2022 había una cifra de más o menos una producción de 1.700 toneladas de coca. Pero si lo comparamos con las cifras de hoy, son que las tenemos ya ubicadas en 2.500 toneladas, pues básicamente la cifra del año 2022 era irrisoria. Desplazamiento forzado, algo muy triste, porque
sobre todo en este cambio, es cuando el gobierno y el presidente y todos los partidos que lo apoyaron se hicieron elegir, y es que le iban a llegar a la Colombia profunda, a las comunidades que habían estado solas y que no habían tenido presencia del Estado. Pero básicamente el desplazamiento forzado, pues una vez más le dijo a los nadies que van a seguir siendo nadies y que no van a tener el apoyo de ningún gobierno. En menos de 4 años pasamos de 124.000 personas desplazadas a más de 200.000 personas desplazadas. Y este dato, por ejemplo, que viene a continuación, que son los municipios con presencias de grupos armados, también es una cifra que está desbordada. En el año 2022 teníamos 300 municipios con presencia de grupos armados, y gracias a gestiones de la paz total del padre de la paz total, que es Iván Cepeda, esos municipios aumentaron, y hoy en día ya no tenemos 300 sino 400, y siguen en aumento. Y los grupos terroristas ya no están conformados por 17.000 miembros, ya ahora en este momento tienen 22.000. Esa es una situación muy triste, pero he dejado una conclusión aquí al final que se las quiero compartir, y es, yo he visto y he debatido últimamente mucho con personas que votaron por Iván Cepeda, y uno de los argumentos que utilizaban es que si los que votamos por Abelardo de la Espriella o los que votamos en contra de Iván Cepeda tuviésemos hijos, pues que los mandáramos a nuestros hijos a la guerra, porque básicamente eso era lo que decía Abelardo de la Espriella. Pero lo que es cierto es que las Fuerzas Armadas no disminuyeron, la fuerza pública no disminuyó en combatientes, se siguieron mandando jóvenes a la guerra, pero hay una gran diferencia, y es que, claro, los petristas sacan pecho y dicen que ahora los soldados tienen un salario mínimo, pero ¿cuántos cientos de soldados murieron por la falta de mantenimiento, aeronaves, aviones y helicópteros, como lo vimos en los accidentes donde fallecieron esos jóvenes? Tenían buen salario, pero lastimosamente los mandaron a la guerra con armamento de hace 1000 años, con aeronaves que realmente no tenían mantenimiento. Literalmente los mandaron como carne de cañón para afrontar esos grupos armados, que sí están bien armados porque se crecieron gracias a la paz total. Yo al final de este ejercicio les quiero dejar un par de preguntas, y espero que de pronto me las puedan responder en este comentario las personas que lo vean. La primera: ¿tener un Estado más grande ha garantizado que nuestros problemas como país hayan mejorado? ¿Podrá el presidente electo de la Espriella dar solución significativa a estos indicadores? Nosotros los colombianos cada vez pagamos más impuestos, todos, los de bajos recursos, los de medianos recursos, los de grandes recursos, los millonarios, los multimillonarios, todos los colombianos pagamos más impuestos. ¿Esa inversión sí se está viendo en resultados concretos y tangibles? ¿O estamos viendo que ese dinero se está desviando para pagar bodegueros de pacotilla o para pagar la defensa legal del presidente de la República para que lo saquen de la lista Clinton, no precisamente por su papel como presidente, o pagar la vida monárquica que lleva la primera dama en Europa? ¿Los verdaderos problemas como la pobreza, la educación y la falta de empleo fueron realmente mejorados? ¿O fueron subsidios momentáneos que en últimas arreglaron las cifras un poco y fueron pañitos de agua tibia para sacar pecho de la situación? Y
Y esta quizás es la pregunta donde de pronto más diferencias haya. Pero todos queremos vivir en un país en paz, sin lugar a dudas. Pero con estos grupos que ya no son guerrilleros, es decir, son grupos que ya carecen de ideales, con esos grupos la solución es volver a entrar en un proceso de paz total y que el Estado se arrodille ante ellos, o la paz total se logra aplicando la institucionalidad completa del Estado frente a esos grupos armados. Esa es como una reflexión que tenía para este video. Estas son las cifras que el gobierno Petro deja y que el 7 de agosto el presidente Abelardo Espriella tendrá que recibir. ¿Lo logrará mejorar? El proceso de empalme va a arrojar diferentes resultados, de pronto un poco más polémicos. Esa es una duda que todavía no podemos responder.